Veamos diferentes ejemplos de derivadas que requieren el uso de la regla de la cadena. Veamos este primer ejemplo en el que tenemos una función elevada a una potencia. Entonces lo que vamos a hacer es derivar aplicando la regla de la potencia, pero como tenemos en este caso una función, después deberemos derivar también esta función de aquí. Es decir, si esta función la consideramos como u, lo que tenemos que hacer para encontrar la derivada de y es bajar el exponente, poner la misma función u a la que le quitamos 1 a su exponente original y después multiplicamos este resultado por la derivada de esta función de adentro. Es bien importante nunca olvidar hacer esta parte. Entonces veamos cómo lo haríamos. Tenemos y aplicamos la regla de la potencia. Entonces baja el exponente, escribimos la función tal cual, al exponente original le restamos 1 y después obtenemos la derivada de la función que está aquí adentro del paréntesis. Lo voy a poner indicado para que vean que tenemos que hacer esta derivada. ¿Ok? Entonces lo voy a seguir escribiendo acá abajo. Entonces, tenemos esto. Y ahora tenemos que derivarlo de aquí. Esto de aquí es una suma. Entonces tenemos que derivar esta y luego derivar esta. Entonces el 2 sale, es una constante. Y después tenemos otra vez una potencia. Entonces este 2 baja. Escribimos la x. A esta le restamos 1. Entonces nos queda x a la primera potencia. Y después tendríamos que derivar este 3. Pero la derivada de una constante es 0. Y simplificamos. Aquí vamos a tener un 4 y aquí por este 3 nos va a dar un 12. Entonces vamos a tener 2x cuadrada más 3 al cuadrado por x. O bien podemos escribirlo primero la x y luego el término que está elevado al cuadrado. Y con eso terminamos la derivada. Podríamos desarrollar este binomio y después multiplicarlo por el 12x, pero me parece que así va a quedar un poco más compacta, entonces ahí voy a terminar la derivada. Lo que quiero que vean de la regla de la cadena es justo eso. Utilizamos las reglas que ya conocemos para derivar, por ejemplo, en este caso una potencia, pero una vez que utilizamos la regla, después tenemos que derivar a la función que estamos teniendo aquí. Entonces vamos a ver más ejemplos para que nos quede más claro. En este otro ejemplo nuevamente tenemos una función elevada a una potencia. Entonces vamos a volver a aplicar la misma reglita de la potencia y después tenemos que derivar la función. Entonces y' sería igual a, bajo el exponente, escribo la función tal cual aparece y al exponente original le resto 1. Pero después, como aún no le he hecho nada a esta, tengo que derivarla. Entonces, vamos a poner esto como está y vamos a derivar esta de aquí. Este es un cociente. Podríamos poner esta x como menos 1 y sería más fácil, pero quiero poner la regla del cociente para que recordemos un poco cómo era. Entonces sería el de abajo por la derivada del de arriba, pero el de arriba es una constante. Entonces aquí tenemos un 0, esto se nos va a hacer 0. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de x es 1. Recuerden que le quitamos un 1 a su exponente, entonces nos queda x a la 0, ¿no? Entre el de abajo al cuadrado. Y simplificamos. 14, 3 entre x a la 13. Entonces este se nos fue y nos queda aquí un signo menos, que sería menos 3 entre x cuadrada. Y entonces si se fijan, este lo podemos mezclar con este, que nos quedaría de multiplicar este y este, un 42 aquí, entre x cuadrada, y luego todo eso multiplicado por 3 entre x a la 13. Este también lo podríamos poner acá, o sea, podríamos más bien
ponerle el 13 a cada uno de estos y después simplificar. No lo voy a hacer ahorita porque lo que quiero que vean es el método. Después podemos simplificar en otros ejemplos. ¿Ok? Entonces hicimos tal cual la regla de la potencia, pero le añadimos esta parte que es derivar la función que está adentro. En este otro ejemplo, nuevamente tenemos una potencia y una función. Entonces, la derivada sería, bajamos la potencia, escribimos tal cual la función y le quitamos 1 a la potencia original. Y después tenemos que multiplicar esto por la derivada de la función que aparece dentro del paréntesis. Entonces lo que nos resta hacer es esta parte de aquí. Entonces si se fijan, lo que tenemos es una diferencia de dos funciones. Entonces otra vez derivamos esta y después derivamos esta. La derivada de x es 1 y luego tenemos menos la derivada de esta de aquí. Es un cociente. Insisto, podríamos ponerlo como menos 2, pero lo voy a trabajar como cociente. Lo voy a poner entre paréntesis por este signo menos de aquí. Entonces tendríamos el de abajo por la derivada del de arriba, pero el de arriba es una constante, entonces otra vez su derivada es 0. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Es una potencia, entonces bajamos la potencia, escribimos la x y le quitamos un 1 a la potencia original. Todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado, x al cuadrado es x a la cuarta. Y entonces tendría yo aquí estos paréntesis que cerrar, ¿ok? Entonces fíjense, tengo este signo menos que está afectando a todo esto de aquí. Entonces ahora simplemente simplifico. Ahora tengo un 1 menos, este término de aquí se nos hizo 0, y entonces en el numerador tengo otro menos. Entonces menos con menos me va a dar más. Y arriba tengo 2x entre x cuarta. Ahora fíjense, esta la puedo quitar con esta de aquí. Si este lo subo sería x menos 4. Si hago el producto de estas dos tendría x a la 1 menos 4. Entonces lo que tendría que me quedaría x a la menos 3 y entonces lo que tendría que hacer es bajar esta con un exponente 3. O si lo quieren ver de otra forma, estas son 4x multiplicadas y tengo una x arriba. Entonces quito una arriba y abajo y entonces abajo solamente me quedan 3. Entonces esto me quedaría como 1 más 2 entre x cúbica. Quité una arriba y una abajo. Y entonces ya encontré la expresión para la derivada. Podría este 5 meterlo aquí para que no se vean tantos términos, pero les decía, eso ahorita no me interesa mucho, lo que quiero que vean es el proceso. Entonces la única cosa nueva que tiene la regla de la cadena es esta parte, derivar la función que está dentro de la potencia. Pero no todos los ejemplos son con potencia, entonces vamos a ver algunos otros para ver cómo actúa la regla de la cadena. En este caso tenemos una función trigonométrica, pero su argumento es una función algebraica. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es derivar esta función, pero sin olvidar que aquí tenemos otra. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nuevamente, imaginamos que esta es una u y entonces vamos a derivar como si fuera el seno de u. La derivada del seno es igual al coseno. Entonces escribo coseno y la función de adentro la escribo tal cual, no le hago nada. Entonces ya tengo la derivada de la función seno, pero ahora me hace falta derivar esta. Entonces tengo que multiplicar ahora por la derivada de esta función. Entonces fíjense, si aquí hubiera sido una x simple, habríamos terminado hasta aquí, ¿no? El coseno de x. Pero como no fue solo una x sino una función, ahora tenemos que derivar esta función que está en el argumento. Entonces si derivamos nos va a dar coseno de 2x más 1 que multiplica a la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Entonces simplemente nos sacó una constante
que es igual a 2. Entonces, para escribirla, que no se vea tan complicado, voy a poner al inicio. Sería 2 veces el coseno de 2x más 1. Y esa sería mi derivada. Ahora, con las funciones trigonométricas siempre tengan mucho cuidado, porque un error común es este 2 multiplicarlo por esta función de aquí. Pero esto es el argumento del coseno. Entonces, en realidad lo que tienen que hacer es que este se multiplica con la función coseno y no con su argumento. Entonces, por eso lo puse hasta acá adelante, para que no nos genere confusiones. Entonces, si se fijan, esta es muy sencilla. Simplemente tenemos que derivar el argumento, que es una función algebraica. En esta función tenemos otra vez al seno, pero el argumento ahora es raíz de 2x. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. La derivada del seno es el coseno de esta función y después derivamos la raíz de 2x. Entonces mi derivada sería, la derivada del seno es el coseno. De esta misma función no le hago nada. Pero después tengo que derivar esta de aquí. Pero tengo que derivarla completa con todo y la raíz. Entonces recuerden que cuando tenemos raíces cuadradas lo que hacemos es derivar utilizando la regla de la potencia. Es decir, que escribimos a la raíz como una potencia y esa potencia es fraccionaria. Entonces raíz de 2x es lo mismo que 2x a la 1/2. Entonces lo que voy a hacer es derivar esta utilizando esta igualdad. Entonces tendríamos otra vez el coseno de la raíz de 2x por la derivada de 2x a la 1/2. Entonces este es un exponente, baja el exponente, multiplicamos por la función y luego al exponente le restamos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Pero ojo con esto. Cuando derivamos esta función, otra vez aquí yo no tengo una x solita, tengo una función algebraica, 2 multiplicado por x, constante por función. Entonces tengo que volver a aplicar la regla de la cadena aquí. Entonces aplico la regla del exponente, bajo el exponente, pongo la función y le resto 1 al exponente. Pero por no ser solamente una x, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí tengo que volver a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ojo, porque hay veces que tenemos que aplicar consecutivamente la regla de la cadena. Para realizar esta derivada, tenemos que volver a utilizarla en este paso de acá. Entonces vamos a realizarlo. Coseno de la raíz de 2x por fíjense, es menos 1/2. Si vuelvo a utilizar las reglas de mis exponentes, los exponentes negativos significan que los puedo poner en el denominador. Entonces yo podría escribir esto. ¿Sale? 2x a la menos 1/2 es la raíz de 2x, pero expresada en el denominador. Y luego multiplico por la derivada de esto. La derivada de 2x es simplemente 2, porque recuerden que la constante sale de la derivada y x a la 1, cuando la derivo me queda como x a la 0. Entonces, así estaría terminando. Ahora, 2 lo puedo eliminar con 2, porque tengo productos y tengo en el numerador el mismo número que en el denominador. Entonces esto me quedaría simplemente como el coseno de la raíz de 2x, todo eso dividido entre la raíz de 2x. Ojo, otra vez, esta raíz de 2x no la divido, no la utilizo para dividir solamente esto, sino está dividiendo a la función completa, ¿sale? No al argumento del coseno. Y entonces esta de aquí sería la derivada de la función del seno de la raíz de 2x. En este otro ejemplo nuevamente tenemos una función trigonométrica, tenemos la raíz de x, tenemos una constante, pero además la función está elevada a una potencia. Entonces vamos a utilizar varias veces la regla de la cadena
Para que sea más fácil que vean esta potencia, voy a reescribir a esta función de esta forma. Entonces esto y esto es exactamente lo mismo. Recuerden que a las funciones trigonométricas el cuadrado se les puede escribir aquí, entre la función y el argumento. Entonces la voy a escribir así solo para que sea más sencillo. Ahora fíjense, tenemos que aplicar primero la regla de la potencia a toda esta de aquí. Entonces esta es la que vamos a derivar. Y' sería igual a 4, que sale, por ser una constante, sale de la derivada. Y luego adentro tendríamos que esta potencia baja. Luego ponemos a nuestra función tal cual. Le quitamos un 1 a la potencia, entonces aquí nos queda 1. Pero por no haber sido x sino una función diferente, ahora tenemos que derivar esa función que está dentro de la potencia. Entonces tendríamos que derivar esta de aquí. Ahora vamos a derivar esta, pero ojo, es un coseno, pero x está elevada a la 1/2. Recuerden siempre que la raíz de x es igual a x a la 1/2. Entonces otra vez, para aplicar la regla de esta tenemos que utilizar la derivada del coseno, que es menos seno, de esta función, pero después tenemos que derivar esta función. Entonces voy a simplificar aquí. Una vez voy a multiplicar este por este para no estarlos cargando. Sería 8 veces el coseno de la raíz de x por la derivada de esto. Lo voy a poner entre paréntesis. La derivada del coseno es menos el seno y dejo a la función tal cual, pero ahora pongo un producto por la derivada de este argumento del coseno. Entonces quiero que se fijen cómo lo que hicimos aquí es que esta es una u, acuérdense como viene en las notas. Entonces tenemos la derivada de esta función como si esta fuera una u, pero después tenemos que multiplicar por la derivada de esta u, que es la derivada de raíz de x. Entonces solo nos falta hacer esta. Vamos a hacerlo. Tendríamos 8 por el coseno de la raíz de x, que multiplica a menos el seno de la raíz de x, y hay que derivar esta. Entonces recuerden, raíz de x es x a la 1/2. Entonces es una potencia, baja el exponente, ponemos la x, le quitamos un 1 al exponente, y después, si quieren ser estrictos, derivaríamos a x, pero acuérdense que la derivada de x es 1, ¿sale? Entonces ahí se acabaría nuestra cadena de derivación, y entonces lo único que tenemos que hacer ahora es simplificar. Observen que tengo solamente productos, no hay ninguna suma. Entonces este 2 lo puedo sacar, lo puedo dividir aquí. Entonces vamos a tener 8 entre 2 me da 4. Pero ojo, este signo también lo puedo sacar al inicio. Entonces tendría menos 4 coseno de la raíz de x por el seno de la raíz de x, y todo eso por x a la menos 1/2. Pero x a la menos 1/2, recuerden, si yo aquí tengo un signo negativo, eso implica que en vez de estar en el numerador, está en el denominador. Es decir, yo voy a dividir todo esto entre la raíz de x. O lo pueden dejar así, si se les complica mucho esta parte, déjenlo así. ¿Ok? Entonces esta de aquí sería la derivada de esta función de acá. Entonces en muchas ocasiones vamos a tener que aplicar consecutivamente la regla de la cadena. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre de no olvidar realizar alguna derivación. Esta otra función nuevamente es una función trigonométrica, pero es más sencilla porque no tenemos ni potencias, ni raíces, ni nada. Entonces vamos a ver cómo la derivaríamos. Primero, este menos 2 es una constante, entonces sale de la derivada. Y luego tenemos que derivar esto. La derivada del coseno es menos el seno. Y ponemos la función tal cual. Menos el seno de 3x más 7. Pero como esta no fue x, como fue una función diferente, ahora tenemos que multiplicar esto por la derivada de esta función.
Entonces nos resta solamente hacer esta de aquí. Tenemos una suma, entonces esta es más sencilla. Menos el seno de menos 3x más 7 por la derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de 7 es 0. Entonces ya terminé de derivar, ahora lo único que hago es simplificar. Tenemos otra vez puros productos, tenemos un menos, con otro menos. Entonces menos por menos más, por menos, menos. Entonces al final nos va a quedar negativo el resultado. Y luego puedo multiplicar este 3 por este 2. Ojo, recuerden que esto no se multiplica por el argumento, sino que este está multiplicando a esta función. ¿Sale? Entonces 3 por 2. Por eso no lo utilizo y no multiplico aquí. Y entonces ya nos quedaría simplemente el seno de menos 3x más 7. Y entonces esta sería la derivada de esta función de acá. En este otro ejemplo me piden calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces nos están pidiendo realizar la derivada de esta función y después evaluarla en x igual a 1. Para realizar la derivada veo que tengo un cociente, entonces tengo que aplicar la regla del cociente, que sería el de abajo, tal cual aparece, por la derivada del de arriba, pero el de arriba es una constante, entonces su derivada es 0. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, pero fíjense cómo aquí tenemos una función elevada a una potencia. Entonces aquí tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 2 bajo la potencia, escribo la función tal cual, le quito 1 a la potencia original y hasta ahí ya habríamos terminado la parte de la potencia. Pero ojo, la regla de la cadena me dice que además tengo que derivar esta función de acá. Entonces fíjense, la potencia fue 2 por 3x más 1 a la 1. Pero como esta no es x sino una función, ahora tengo que derivar. Y todo eso lo tengo que dividir entre el de abajo al cuadrado, que sería simplemente 3x más 1 a la cuarta. Entonces lo que me hace falta es hacer esta parte de aquí. Entonces tendríamos este término se nos va, porque es una multiplicación por 0, nos sale un signo menos, y luego tenemos que hacer esto. Lo voy a escribir, no voy a hacer el producto aquí, lo voy a escribir tal cual, porque lo que quiero que veamos es la derivada. Entonces, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Y todo eso lo divido entre 3x más 1 a la cuarta potencia. Entonces, fíjense, ahora puedo este 2 con este 3 los multiplico, me queda un 6 y arriba me queda 3x más 1 entre 3x más 1 a la cuarta. Entonces recuerden, esto es como si tuviera 4 veces 3x más 1. Tengo 1 arriba y 1 abajo, los puedo eliminar y esto me queda menos 6 por 1 entre 3x más 1 al cubo. ¿Sale? Entonces lo pongo así porque quiero que vean que este lo elimine con 1 de abajo y entonces me queda simplemente al cubo. Ahora lo puedo yo poner, voy a ponerle aquí la y', menos 6 entre 3x más 1 al cubo. ¿Vale? Se ve más simplificado y esta sería la derivada de mi función. Entonces esto de aquí es una función que determina la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de esta función. Ahora me piden una en particular, me piden la pendiente de la recta tangente que es tangente en x igual a 1. Entonces si yo ya tengo la función de todas las rectas tangentes, lo único que tengo que hacer es sustituir este 1 en esta función de acá. Entonces fíjense, en x igual a 1 yo tendría y' en 1, en x igual a 1, y eso simplemente es donde vea x pongo un 1.
eso es menos 6 entre 3 por 1 más 1 al cubo. Eso es menos 6 entre 3 más 1 es 4 al cubo. Entonces nos queda menos 6 entre 64. Que lo podemos simplificar sacándole la mitad a los dos. Y entonces nos quedaría 3 entre 32. Y entonces la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 1 es menos 3/32. Es una pendiente negativa. La recta tangente es una recta que baja de izquierda a derecha y que tiene este valor en su pendiente. Entonces, en este otro problema, otra vez nos piden rectas tangentes. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, aquí donde nos piden pendientes, en esta parte, si se fijan, cuando nosotros hablamos de una recta horizontal, estamos hablando de una recta que tiene una pendiente igual a 0. Entonces, nos están pidiendo el valor donde la derivada de esta función es igual a 0. ¿Sale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces vamos a suponer que esa es mi función y. Entonces la función y' sería ¿quién? Tenemos, como en el caso anterior, otra vez una potencia en el denominador. Entonces voy a utilizar la regla del cociente y voy a ir haciéndolo paso a paso. Entonces este es el de abajo por la derivada del de arriba. Esta vez no es 0 porque es x, entonces la derivada de x es 1. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Aquí es donde uso la regla de la cadena. Entonces, bajo el exponente, escribo la función tal cual, le quito un 1 al exponente y luego multiplico por la derivada de la función que está elevada a la potencia. Todo eso lo divido entre la de abajo al cuadrado. Entonces, si se fijan, nada más lo que nos resta por hacer es esta parte de aquí. Entonces, esto sería igual a x cuadrada más 1 al cuadrado menos, este lo voy a poner aquí con 2x, que multiplica a x cuadrada más 1. Y la derivada de esta es una potencia, bajo la potencia, escribo la x, le resto un 1 y ya acabé. Ahora, esta más 1, la derivada de una constante 0, entonces ya no le tengo que sumar aquí nada, con eso terminé. Y todo eso lo divido entre x cuadrada más 1 a la cuarta potencia. Entonces este y este se pueden mezclar. Tendríamos x cuadrada más 1 al cuadrado menos 4x cuadrada por x cuadrada más 1 y todo eso dividido entre x cuadrada más 1 a la cuarta. Fíjense que podríamos simplificar, por ejemplo, factorizar uno de estos y que se fuera con el término de abajo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si factorizo x cuadrado más 1, me va a quedar. Aquí ya quité uno de los dos que tenía, entonces adentro me va a quedar x cuadrada más 1 menos 4x cuadrada. Y este ya lo saqué como factor común, entonces ya no lo pongo. Y todo eso dividido entre x cuadrada más 1 a la cuarta. Todos son productos. Aunque aquí tengo una resta, todo esto está multiplicando a este y tengo el cociente. Entonces puedo eliminar uno de estos con uno de estos de acá abajo. Entonces cuando haga eso, este en vez de ser 4 va a resultar ser un 3. Entonces este se va a cancelar con este de aquí y este va a pasar a ser 3. Entonces me va a quedar x cuadrada más 1 menos 4x cuadrada entre x cuadrada más 1 al cubo. Y entonces ya se ve un poco más compacta. La podríamos haber dejado ahí, no importa. O incluso podríamos intentar simplificar más. Pero lo voy a dejar de esa forma, ¿sale? Entonces ya tenemos la derivada
de la función esta derivada es la función que determina la pendiente de la recta tangente a la gráfica de mi función, de cualquier recta tangente. Pero ahora me piden una en específico, que es aquella que es horizontal, es decir, que tiene pendiente igual a 0. Entonces, esto me da la pendiente de cualquier recta tangente. Pero me piden una en la que esto tiene que ser igual a 0 para que pueda ser horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar esto a 0 y tratar de encontrar la solución. Aquí ya escribí el resultado para poder tener espacio y hacer la otra parte. Entonces, fíjense, esta función me da la pendiente de cualquier recta tangente. Pero a mí me piden que esa recta tangente sea horizontal, es decir, que tenga pendiente igual a 0. Entonces, todo esto debe ser igual a 0. ¿Cómo le hago para encontrar ese valor en que esta función sea 0? Si se fijan, primero tengo que ver que en el denominador no tengo ningún problema ahí con que vaya a tener alguna indeterminación. Entonces, lo que me interesa es que esta fracción de aquí se va a hacer 0 cuando el numerador sea 0. Entonces, la condición que realmente me están pidiendo aquí es que x cuadrada más 1 menos 4x cuadrada sea igual a 0. Entonces, cuando esto ocurra, la pendiente va a ser 0 y la recta tangente va a ser horizontal. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación. La voy a reescribir para simplificarla. Si se fijan, tenemos esto, que es exactamente lo mismo, y puedo simplificar estas dos. Me va a quedar menos 3x cuadrada más 1 igual a 0. Ahora, esta la puedo resolver despejando. Entonces, esto me va a dar 3x cuadrada igual a 1. Fíjense que es como si este que está negativo lo hubiera pasado del lado derecho como positivo. Entonces, los dos me quedan con signo positivo. Y entonces despejo esta. Me quedaría x cuadrada igual a 1/3. Ahora tengo que sacar la raíz de ambos lados. Entonces eso me quedaría x es igual a, cuando saco la raíz siempre tengo que considerar el valor positivo y el valor negativo, y entonces esto es lo que obtengo. Eso significa que existen dos puntos en los cuales mi pendiente es 0, entonces mi recta tangente es horizontal. Esos dos puntos son 1/3, la raíz de 1/3 y menos la raíz de 1/3. Entonces, con esto estaría solucionando mi problema. Fíjense que a veces no nos dicen cuánto vale la pendiente, pero nos dan esta indicación, ¿no? Entonces, sabemos que la pendiente de una recta horizontal es 0, entonces lo único que tenemos que hacer es igualar a 0. ¿Qué pasaría si nos preguntaran si la gráfica de la función tiene en algún punto una pendiente indefinida, es decir, que su recta tangente sea vertical? En este caso se podría, fíjense, les había comentado que este nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo una suma. Y este de aquí nunca va a ser menos 1 porque está elevado al cuadrado. Los valores elevados al cuadrado siempre son positivos. Entonces, este nunca va a ser 0. Si fuera 0, tendríamos una indeterminación. Como este nos dice la pendiente de las rectas tangentes, una indeterminación aquí, un 0 en el denominador, nos estaría hablando de una recta vertical. Pero en este caso no tenemos. Entonces, también nos podrían preguntar por rectas tangentes verticales y lo que tendríamos que hacer es justamente eso, ver cuándo la función que nos determina las pendientes de todas las rectas tangentes está indefinida, cuando tenemos en el denominador un 0. En este caso no, entonces esta gráfica no tiene puntos donde la recta tangente sea vertical. Resolvamos este último ejercicio en el que nos piden otra vez el valor de la pendiente de la recta tangente, o sea, una derivada, de esta función en un punto en específico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función.
voy a tener que utilizar la regla de la cadena. Esta es una suma, entonces primero hago la derivada de esta y después la derivada de esta. Entonces, la derivada del primero sería la derivada del seno es el coseno de 3x, pero esta es una función que después tengo que derivar. Entonces, por regla de la cadena me quedaría coseno de 3x por la derivada de 3x. Ahora voy con esta parte. Esta es una constante, la saco. Y luego tengo el producto de dos funciones. X es una función y coseno de 5x es la otra función. Entonces aplico la regla del producto, que sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces ahora voy a realizar las derivadas de las funciones que dejé aquí indicadas. Entonces esto sería coseno de 3x y la derivada de 3x es simplemente 3 más 4 veces x por la derivada del coseno de 5x. Entonces recuerden, derivamos la función que sería menos el seno de 5x y luego derivamos el argumento que sería 5 más coseno de 5x por la derivada de x que es 1. Y entonces aquí ya hicimos todas las derivadas y solo nos resta simplificar. Recuerden, este no está multiplicando el argumento sino a la función. Entonces tendríamos 3 veces el coseno de 3x, este lo paso para acá adelante, y luego vamos a ir por partes. 4 por, fíjense, aquí tengo este 5, que lo voy a poner al inicio de la función, y esta x que también está multiplicando a la función. Entonces tendría menos 5x por el seno de 5x más el coseno de 5x. Y entonces ya lo único que podría hacer es multiplicar este con este y este con este de acá. Entonces me quedaría 3 veces el coseno de 3x menos 20x seno de 5x más 4 veces el coseno de 5x. Y esta de aquí sería la derivada de la función. Es decir, esta función de acá nos da la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de esta función original. Ahora nos piden evaluar a la función cuando x vale pi. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar y' en x igual a pi. Entonces simplemente sustituyo y que me quedaría el coseno de 3pi menos 20pi por el seno de 5 veces pi más 4 veces el coseno de 5pi. Ahora, el coseno de pi es menos 1. El coseno de cualquier múltiplo entero de pi también va a ser menos 1. Entonces este es menos 1 y este también, porque el coseno de cualquier múltiplo entero de pi nos da menos 1. Ahora, el seno de pi es 0 y el seno de cualquier múltiplo entero de pi también nos va a dar 0. Entonces, si se fijan, aquí tengo una constante por un 0. Este término de en medio se me va a hacer 0 y no cuenta, ¿vale? Y entonces me va a quedar simplemente y' en pi es igual a 3 por menos 1, menos 3, más 0, más 4 por menos 1, que eso es menos 4. Y esto es igual a menos 7. Entonces, la pendiente de la recta tangente en x igual a pi va a ser menos 7. Entonces, eso es una recta con pendiente negativa que baja de izquierda a derecha. Y con esto terminamos nuestro problema. Espero que les haya quedado claro el uso de la regla de la cadena. Es muy frecuente utilizarla.
casi en todas las funciones que vemos se tiene que utilizar. Entonces traten de practicarlo. Si tienen alguna duda me comentan. En las notas que les subí vienen otros ejemplos. Yo traté de hacer ejemplos diferentes para que tengan pues varios y que puedan tratar de resolverlos y de obtener los mismos resultados. Entonces espero que les haya servido y cualquier duda por favor me escriben.